firme la roca eterna y fiel, triunfa la iglesia de Cristo. Caigan en ruinas torres mil, tonos solemnes aún llaman a todos con fervor, al fiel, al triste, al pecador, su ansia trocar en sosiego. Dios el Altísimo Señor no mora en templos terrestres, alto su templo celestial, los pabellones trasciende, mas el que cielo y mar fundó, del polvo un templo se formó y entre los hombres habita. Somos de Dios el templo ya, de piedras vivas fundado, donde la gracia bautismal por fe nos hace sus hijos. No solo dos o tres estén unánimes en el amén, dignas estar con su gracia. Haz que a los pies de su Señor los pecadores acudan y redimidos por su amor la vida eterna reciban. La paz os dejo, paz os doy, no como el mundo ofrece hoy, mi paz os doy para siempre. Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a nuestro servicio de adoración de este día. Hoy es un día especial para nuestra iglesia, hoy estamos celebrando el día de la reforma de la iglesia y vamos a iniciar como iniciamos cada domingo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados en el Señor, acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Nuestro socorro está en el nombre del Señor. Confesaré, dije, mis transgresiones al Señor. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros, y que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando e implorando tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. Digamos juntos: oh Dios misericordioso, que has dado a tu unigénito Hijo para morir por nosotros, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores, y por el amor de Él, concédenos el perdón de todos los pecados, y por tu Espíritu Santo, aumenta en nosotros el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y la verdadera obediencia a tu palabra, a fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantemos el Kyrie. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros, y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. En vista de la confesión que han hecho, yo como ministro de la Iglesia de Jesucristo, les anuncio la gracia y el perdón de Dios. Y en el lugar del Señor Jesucristo y por mandato de Él, les perdono todos sus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos esto, oh Señor, a todos nosotros. Amén. Cantemos el Gloria Patri. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, gloria sea al Espíritu, ahora y siempre. Amén. En la paz que viene del perdón, alabemos al Señor. Gloria a Dios que está en los cielos, en la tierra paz a los hombres. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias. Oh Señor, Rey celestial, Dios Padre omnipotente, oh Jesucristo, Hijo único, Hijo del Padre, Cordero de Dios, tú que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado, oye nuestra oración. Tú, Señor, que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor, solo tú, Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, compartes la misma gloria de Dios el Padre. Amén. El Señor sea con ustedes. Oremos. Te damos gracias, Dios y Padre Todopoderoso, porque te has compadecido de nosotros y por medio de tu instrumento, el piadoso Martín Lutero, has hecho que se predique la luz salvadora de tu palabra con toda claridad y pureza, previniéndonos lealmente contra todo error e idolatría. Y te rogamos que nos dirijas por tu Espíritu Santo para que creamos constantemente en el Evangelio, andemos en su luz y tengamos una muerte bienaventurada. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos ahora las lecturas bíblicas para este día. La primera lectura, la lectura del Antiguo Testamento, la encontramos en el libro de Daniel, capítulo 6, los versículos 10 al 12 y 16 al 23. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto
que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Versículos 16 al 23. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y él se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, al cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Esta es palabra de Dios. El salmo para este día es el Salmo 46, el cual vamos a dar lectura de manera antifonal. Salmo 46 dice así la palabra de nuestro Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque bramen y se turben sus aguas. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Venid, ved las obras de Jehová, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Jehová de los ejércitos está con nosotros. La lectura de la epístola para este día la encontramos en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, los versículos 1 al 6. Gálatas 5, 1 al 6 dice así la palabra de nuestro Dios. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esta es palabra de Dios. Cantemos ahora el Aleluya. Aleluya, aleluya,
La lectura del Santo Evangelio para este día la encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, los versículos 16 al 23. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice así el Evangelio de nuestro Señor. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Confesemos ahora lo que creemos con el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Cantemos ahora nuestro siguiente himno, que es el himno Sostenos Firmes. Sóstenos firmes, oh Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes.
Estimados hermanos en Cristo, vivimos en una época en donde se nos habla mucho acerca de la libertad. Se nos habla acerca de que somos libres para hacer diferentes cosas, que tenemos libertad de expresión, libertad de ser lo que querramos ser, pero a veces nosotros y la sociedad, el mundo, hace parecer como que esa libertad ya no es una libertad tal cual, libertad, sino que se permite ahora cierto tipo de libertinajes. Por otro lado, podríamos pensar, nosotros en esta época de libertad no tenemos nada que decir acerca de la esclavitud. No podemos decir que somos esclavos porque nosotros somos verdaderamente libres. Somos libres para trabajar, somos libres para hacer nuestras actividades. Tal vez podríamos pensar, en la actualidad por causa del COVID, pues estamos en parte esclavizados. Pero realmente todos nosotros en una u otra forma no somos completamente libres. Y necesitamos una cosa y alguien que nos dé la verdadera libertad. Porque sin Él no conoceremos nunca lo que es la verdadera libertad. Y les invito a que leamos el texto para nuestra meditación de este día, que se encuentra en el texto de la epístola que leímos hace unos momentos de Gálatas, capítulo 5, los versículos 1 al 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo se desligaron los que por la ley se justifican, de la gracia han caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Cuando nosotros escuchamos acerca de libertad y de esclavitud, podríamos pensar que el mundo a través del tiempo ha pasado diferentes momentos en donde hay esclavitud. Y ha pasado otros momentos en los que piensan que realmente son libres. En la antigüedad encontramos a los judíos, a los cuales también nuestro Señor Jesucristo les habló. Y ellos decían que estaban libres, que eran libres, porque eran hijos de Abraham. Pero en una estaban bajo el Imperio Romano. Y otra estaban esclavos de la ley. A pesar de que ellos podrían hacer las diferentes cosas, estaban esclavizados por la ley, porque no la veían como una forma de agradecer a Dios de todo lo que había hecho por ellos, sino como una ley establecida para que ellos pudieran ganar algo de Dios, para que pudieran ganar la salvación de parte de Dios. Entonces estaban siendo esclavos de la ley. Los Gálatas, a los cuales está hablando aquí San Pablo, estaban confundidos porque había ciertos grupos que se les llama judaizantes que querían establecer algunas leyes judías como algo que era obligatorio para la iglesia cristiana, la iglesia en Galacia. Ellos están confundidos porque han sido libres por parte de Cristo. Pero ahora los judaizantes empiezan a decir, tienen que circuncidarse, tienen que guardar los sábados, tienen que guardar ciertas cosas. Y están en esa confusión. Entonces, San Pablo en esta carta les dice que estén firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Y no estén sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Y con esto está diciendo, los judíos están siendo esclavos porque tienen el yugo de esclavitud, que es seguir la ley.
En la Edad Media encontramos que a pesar de que San Pablo, los demás apóstoles hablaron acerca de la libertad que tenemos en Cristo, la iglesia se va metiendo y va siendo llevada a la esclavitud. A la esclavitud en cuanto a que no son reveladas las escrituras delante de ellos, que simplemente están puestas para cierto grupo de personas. Pero también ese cierto grupo de personas, al ocultar lo que Dios tiene para la gente a través de su palabra, entonces también están haciendo que la gente sea esclavo de nuevas normas, de nuevas reglas. En la Edad Media encontramos que la iglesia pide diferentes penitencias, que la iglesia vende indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? Un papel en el cual una persona paga una cantidad de dinero y entonces sus pecados son perdonados. Están comprando con dinero que perece, su salvación. Y los otros, los de la iglesia, están vendiendo salvación que ha sido pagada ya por nuestro Señor Jesucristo. Diferentes formas de hacer las cosas, diferentes opiniones en cuanto al por qué surgieron las indulgencias, pero una de las principales fue por la necesidad de unificar a la iglesia en ese momento y construir una basílica en Roma. Pero entonces la gente en ese momento está siendo esclavizada con penitencias, con indulgencias. Están siendo tapados los ojos al no mostrarles lo que dice verdaderamente la palabra de Dios. Pero podríamos decir, pues hemos pasado poquito más de 500 años, ¿verdad? Nosotros realmente como iglesia estamos libres. Nosotros podemos tener libertad para predicar, libertad para hacer las cosas, libertad para creer lo que yo quiera. En la sociedad somos libres también, ¿verdad? Pero la realidad es que a veces, en esta época, a veces estamos siendo esclavizados. Porque ahora nos dicen, tienes que aceptar las diferentes ideologías que hay en el mundo. Y si no aceptas esas ideologías, entonces tú eres alguien retrógrada, alguien que no piensa correctamente, alguien que tiene odio contra otras ideologías. Pero la realidad es que no. Nosotros hablamos sobre el pecado y buscamos que la gente que peca y que se mantiene en pecado se arrepienta, porque lo que no queremos nosotros es que la gente vaya a los infiernos. Pero en el mundo actual parece que es libertad, pero realmente todos estamos siendo esclavizados con diferentes ideologías, con diferentes pensamientos y obligándonos a que nosotros nos acomodemos a lo que ellos piensan. Pero ¿por qué pasa de la iglesia? ¿Cómo es que también podemos a veces ser esclavos? En la iglesia, nosotros los creyentes a veces podríamos pensar, es que necesito hacer obras para que Dios me vea de una forma correcta. Necesito realizar alguna penitencia para que Dios vea que yo estoy sirviéndole bien, para que vea algo bueno en mí. Pero Dios no busca tu penitencia, no busca que tú te hagas algo para lograr ganar algo de Él. Cuando nosotros pensamos que nuestras obras hacen que el favor de Dios venga a nosotros, que Dios nos vea de una forma diferente, nosotros estamos empezando a confundirnos y a empezar a estar esclavizados por las buenas obras. Porque pensamos, tengo que hacer esto, esto y esto para lograr mi salvación. Pero entonces, ¿cómo podemos salir de esto? ¿Cómo podemos estar verdaderamente libres? Cuando, a pesar de que decimos ser libres, no lo somos. Tenemos que voltear a ver la palabra de Dios y encontrar que solamente Cristo, nuestro Señor, es el que nos hace verdaderamente libres. Él es el que ha cumplido la ley por nosotros.
Y por eso San Pablo puede decir nuevamente en el primer versículo: estén firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Por qué? Porque Cristo, al cumplir completamente la ley en tu lugar y en mi lugar, nos está dando libertad. Nos está diciendo: tú no necesitas cumplir esto para ser salvo, sino que necesitas una sola cosa, y esta cosa yo te la voy a dar, que es la fe. Cuando nosotros tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, en su obra redentora, nuestros pecados son perdonados y su vida perfecta es trasladada a nuestra vida. Delante de Dios somos perfectos, santos. Pero porque Dios ve el sacrificio de su Hijo sobre nosotros. Y ahí es cuando encontramos la verdadera libertad. Cuando Dios no nos dice: cumple esto, esto y esto para que seas salvo, sino cuando vemos Dios mismo da la libertad, nos da la salida, nos da el perdón a través de un sacrificio. Y que gracias a Dios no es nuestro sacrificio, sino el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y aún la fe nos la regala, nos la ofrece a través de su palabra, a través de los medios de gracia. Tenemos todo esto por obra de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Pero también encontramos que a través de su palabra nos sigue mostrando toda esa libertad, nos sigue mostrando que nosotros tenemos diferentes formas de hacer las cosas. Nos dice que podemos hacer diferentes cosas, pero que no todo conviene. Tenemos que ver las cosas que son perjudiciales para mí, las cosas que son pecaminosas. Y que si yo me mantengo en un pecado, si yo practico ese pecado constantemente, también hay consecuencias. Nos dice a través de su palabra lo que necesitamos. Nos sigue diciendo: tú eres un hombre pecador, tú mereces el infierno, tú no mereces nada bueno de parte de Dios, porque fíjate en tu vida y encontrarás que estás completamente manchado de pecado. Pero también te dice: si crees en el Señor Jesucristo, si crees en el Hijo unigénito de Dios, esos pecados son quitados, son perdonados. Y tienes la esperanza de la vida eterna, una esperanza confiable porque fue ganada no por ti, hombre pecador, sino por el Hijo unigénito del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios utiliza para que esta palabra llegue a nosotros diferentes medios, y utiliza hombres pecaminosos también, hombres que fallan, hombres que no tienen todo el conocimiento, que utilizó a los apóstoles para llevar este mensaje a los Gálatas, a las diferentes iglesias en un principio, en la iglesia primitiva. En la Edad Media, cuando se estaba ocultando la palabra de Dios y cuando la iglesia estaba apartándose de la palabra de Dios, Dios envió también a otras personas. Envió a Martín Lutero, envió a los diferentes reformadores de la iglesia para que sacaran a luz lo que dice su palabra. La salvación que no es por obras, sino por fe. Y que esa fe es otorgada por nuestro Dios a cada uno de nosotros. Ahora sigue enviando pastores y maestros y a las personas que fielmente llevan el mensaje a otras personas, llevando el mensaje de salvación por la palabra de Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por su obra redentora, sin tu obra ni la mía. Y nos hace ver esta palabra de Dios que nuestras obras, cuando nosotros hacemos, no nos está diciendo: ahora el creyente, como es salvo por la fe, entonces no necesita hacer absolutamente nada de obras, sino que esas obras salen como fruto. Cuando vemos lo que se nos ha perdonado, toda esa gran cantidad de pecados que hemos sido perdonados, de los cuales hemos sido perdonados, nosotros queremos agradecer, y lo agradecemos tratando de servir a nuestro Señor, con las diferentes obras que podemos hacer de acuerdo a nuestros talentos, de acuerdo a nuestras capacidades. Y cuando hacemos una obra de fe, Dios la acepta. Y Dios la ve como una buena obra para
de nosotros para Él. Nosotros ya no cumplimos la ley por obligación, sino que la cumplimos en agradecimiento a todo lo que se nos ha perdonado. Estimados hermanos en Cristo, esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad delante de Dios, en la cual nosotros no nos dice, esto es lo que tienes que hacer para ser salvo. Y es una gran cantidad de obras, sino nos voltea la cara y nos hace ver a nuestro Señor Jesucristo y nos dice, Él ya lo hizo por ti. Todo lo que tú necesitabas hacer, mi Hijo lo hizo por ti. Aún la fe, Él te la ha regalado. Agradece con tus obras. Agradece a tu Señor con lo que tú puedas hacer. No para ganar la salvación, sino porque Cristo la ganó por ti y por mí. Amén. Ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén. Cantemos ahora el ofertorio. Corazón contrito y humilde es el sacrificio que agrada al Señor. Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todo el mundo conforme a sus necesidades. Todopoderoso y sempiterno Dios, te damos gracias por tu santo pueblo que te sirve bajo los patriarcas y profetas. Y te alabamos por aquellos que en su generación han creído en tu unigénito Hijo, en su encarnación, pasión y resurrección. De todo corazón te damos gracias por el don de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, por su Evangelio salvador, por su gracia maravillosa, y por la Santa Iglesia que es su cuerpo. Pero muy especialmente te alabamos en este día por tus siervos, nuestros padres en Cristo Jesús, por medio de los cuales te dignaste restituir a tu Iglesia a su primera profesión de fe en el Evangelio. Bendito eres, oh Señor, y digno de ser en gran manera alabado y exaltado para siempre. Misericordiosamente defiende a tu Iglesia, oh Dios, contra todos los enemigos de tu palabra salvadora. Bendice la obra del Evangelio en todo sitio. Fortalece y renueva a tu Iglesia. Dale tu gracia para que pueda eficazmente llevar tu verdad a todos los pueblos del mundo. Hazla en nuestro tiempo la portadora de bendiciones, de luz, de amor y de paz, de modo que todos los hombres puedan ver y saber que tú eres Dios, y que solo en ti hay esperanza de vida eterna. Y así como tú has enriquecido la vida del hombre por la reforma de tu Iglesia, te suplicamos que preserves sus frutos para bendición de nuestra generación y de las generaciones venideras. Dígnate preservar tu palabra, toda buena educación y cultura, nuestras libertades y nuestros derechos civiles, y sostén el buen gobierno y el trato justo entre todos los pueblos y todas las naciones. Provee a nuestros hombres y mujeres con altos ideales y propósitos honorables. Inspíranos para que retengamos la herencia de fe y de libertad que recibimos de nuestros padres. A ti, Señor, te agradecemos por todas las bendiciones que también nos has dado durante esta semana, por los momentos en los que también hemos pasado por tristezas, por dolores, por angustias. En este día te queremos pedir, Señor, por la familia Quiñones Huizar, por la pérdida de nuestra hermana Alejandra Quiñones Huizar.
Te pedimos, Señor, que tú les sigas dando consuelo y alivio y esperanza que nos da tu palabra también. Te pedimos por los diferentes enfermos de nuestra iglesia, por nuestro hermano Jesús Vega, por nuestra hermana Socorro Rodríguez, también por la señora Genoveva Elizabeth, por las diferentes familias que están padeciendo por el COVID, por todos, Señor, los que en diferentes lugares están padeciendo por diferentes enfermedades. Guárdales, protégeles, ayúdales. Tú conoces perfectamente a cada uno de ellos. Te pedimos por la familia de nuestra hermana Mari Soledad, también, Señor, por la familia de nuestra hermana Blanca González. Y, Señor, te pedimos que esta semana sea una semana de bendición, que podamos llevar tu palabra a más y más personas, que nuestra vida sea conforme a lo que tú deseas, que podamos aplicar siempre tu palabra a nuestra vida, que podamos seguir celebrando la Reforma, porque tú utilizaste a diferentes hombres para que la Reforma llegara a tu iglesia y pudiésemos tener la luz de tu palabra en nuestros hogares. Y a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, sean toda gloria y honor por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos ahora el Padre Nuestro. En el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, Señor, hágase tu santa voluntad, en el cielo y en la tierra haremos tu santa voluntad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Danoslo, Señor, nuestro pan, el pan de cada día, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. No nos dejes caer en tentación, antes bien líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Recibamos ahora la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Bueno, pues una vez más les agradecemos por habernos acompañado durante este día a poder escuchar la palabra de Dios, a poder elevar nuestras oraciones, nuestras acciones de gracias, también poder orar unos por otros. Y les seguimos invitando, próxima semana seguimos teniendo nuestro servicio de oración, tanto presencial como a través de esta página de Facebook,
También en YouTube nos pueden encontrar un poquito más tarde para que podamos, si nos perdemos aquí, tanto la repetición aquí mismo como en YouTube. Y hoy, como dijimos, estuvimos celebrando la reforma de la iglesia, pero también en este día se celebra el Día de Todos los Santos. Un poquito más tarde vamos a poner uno de los himnos para recordar también esto. Así que después de nuestro servicio, un par de horas después, vamos a tener este himno también. Que Dios les colme de bendiciones a cada uno de ustedes durante las actividades que tengan durante esta semana. Vamos a finalizar nuestro servicio de oración de este día cantando nuestro himno de clausura, que al igual que el himno Sosténos Firmes, Castillo Fuerte, que vamos a cantar en estos momentos, fue escrito por Martín Lutero. Cantemos este himno final. La mujer, todo ha de perecer.